¿Sabías que incluso los hijos de Dios enfrentan ataques espirituales, a veces sin siquiera darse cuenta? Hoy te revelaré los más comunes, cómo afectan tu mente, tu corazón y tu vida diaria, y lo que la Biblia nos enseña para vencerlos. Desánimo espiritual. El desánimo es una de las herramientas más efectivas del enemigo. Cuando logra apagar tu fuerza interior, te roba el deseo de orar, estudiar la palabra o servir a Dios. Con el tiempo, ese vacío puede convertirse en una puerta abierta al pecado, porque un corazón cansado es más frágil ante la tentación. Sin embargo, Isaías 41:10 nos recuerda una verdad poderosa. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El desánimo no proviene de Dios. Discernirlo es el primer paso para enfrentarlo. El enemigo usa fracasos, críticas, pérdidas o comparaciones para hacerte sentir inútil, frustrado o derrotado. Quiere que te enfoques en lo que no has logrado, en lo que otros tienen y tú no, en lugar de enfocarte en lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Pero la Biblia proclama en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa lo que percibas ahora, tu identidad está en Cristo, y en Él siempre encuentras victoria y esperanza. Superar el desánimo requiere fe acompañada de acción. Aférrate a las promesas del Señor. Ora aunque no tengas fuerzas. Sirve aunque te sientas débil. Rodéate de hermanos y hermanas en la fe que intercedan por ti. Gálatas 6:9 nos asegura: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El desánimo no define tu destino. Solo es una etapa donde Dios quiere mostrarte que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en tu debilidad. Ataque espiritual a la mente. La mente del creyente es un verdadero campo de batalla. No siempre es visible, pero sí se experimenta. Pensamientos repentinos, dudas, temores, ideas que llegan sin ser invitadas. Todo esto busca robar tu paz, tu fe y tu gozo. Satanás entiende que si logra dominar tu mente, tendrá influencia sobre tu vida. La Escritura dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos autoridad en Cristo para resistir y no permitir que los pensamientos dañinos gobiernen nuestro ser interior. Estos ataques aparecen en muchas formas: ansiedad, depresión, obsesiones, pensamientos blasfemos. A veces parece que nuestra propia mente se vuelve contra nosotros. Nos hace cuestionar la salvación, sentir culpa donde no la hay o perder la esperanza. Pero la palabra nos exhorta en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Alimenta tu mente con la verdad de Dios. Todo pensamiento que busque separarte de Él debe ser desechado. El enemigo también usa recuerdos dolorosos, miedos al futuro o dudas durante la oración y la adoración. Su intención es cortar tu comunión con Dios, manteniéndote confundido y paralizado. Pero Filipenses 4:6 nos da la respuesta. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Coloca tus cargas en las manos de Dios. La oración y la dependencia de Él son armas poderosas. Cuando aprendes a usarlas, tu mente se fortalece y el enemigo pierde toda influencia. Ataque espiritual nocturno. La noche debería ser tiempo de descanso. Sin embargo, para muchos creyentes se convierte en un campo de batalla. Pesadillas, insomnio, temores irracionales, pensamientos que aparecen justo antes de dormir. Todo esto intenta robar tu calma y hundirte en la ansiedad. El Salmo 4:8 nos recuerda: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La verdadera paz proviene de confiar en Dios,
no en nuestras fuerzas. Durante la noche, la mente es más vulnerable. El enemigo aprovecha ese momento para traer recuerdos dolorosos, dudas o preguntas sobre la fe. Muchos experimentan terrores nocturnos, confusión o sensaciones de opresión, pero Dios asegura su cuidado. Salmo 34:7 dice: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Comprender que esas experiencias no vienen de Dios es el primer paso para superarlas con oración y fe. La estrategia es simple pero poderosa. Termina tu día orando, meditando en la palabra y declarando las promesas de Dios antes de dormir. Efesios 6:10-11 enseña: «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Cuando haces esto, la noche deja de ser tiempo de angustia y miedo y se convierte en un periodo de descanso, restauración y seguridad bajo la presencia de Dios. Ataque espiritual en la familia. El hogar debería ser un lugar de paz, pero en muchos casos se convierte en escenario de batallas ocultas, discusiones, tensiones silenciosas, resentimientos guardados, orgullo y falta de comunicación. Todo esto busca romper la unidad. Efesios 6:4 nos exhorta: «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». La armonía familiar requiere esfuerzo, atención y la guía de Dios. El enemigo busca manipular emociones y pensamientos. Quiere sembrar celos, rencores y resentimientos, debilitando los lazos que Dios desea fortalecer. Se aprovecha de errores humanos, palabras descuidadas y heridas no sanadas. Pero el llamado de Dios es a la reconciliación y al amor. Mary Pedro 4:8 enseña: «Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados». Identificar la raíz de los conflictos nos ayuda a no caer en las trampas del enemigo. La clave para proteger el hogar es clara: oración, humildad y perdón. Mantener a Cristo en el centro fortalece los lazos y bloquea la entrada de los ataques espirituales. Colosenses 3:13-14 dice: «Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto». Cuando aplicamos esto, la familia deja de ser un campo de batalla y se convierte en un refugio sólido, protegido del enemigo y edificado en la voluntad de Dios. Opresión espiritual. La opresión espiritual ocurre cuando el enemigo logra ejercer una presión intensa sobre la vida del creyente. No siempre significa posesión, sino una influencia que debilita, apaga el gozo y genera una sensación constante de carga y cansancio. Hechos 10:38 dice: «Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». Jesús vino para liberar a los oprimidos. La opresión se manifiesta como angustia, miedo constante, pensamientos de derrota, incapacidad de disfrutar la vida o sentir que las oraciones no pasan del techo. El enemigo usa recuerdos del pasado, palabras hirientes, injusticias o incluso pecados no confesados para mantener esa sensación de esclavitud. Sin embargo, la sangre de Cristo es suficiente para romper cualquier cadena. 2 Corintios 3:17 declara: «Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». La clave está en buscar la llenura del Espíritu Santo, confesar todo pecado, adorar en medio de la dificultad y proclamar la victoria de Cristo. Ataques en las finanzas. Muchos creyentes experimentan luchas económicas que no siempre tienen explicación lógica. El enemigo busca traer escasez, deudas y frustración para distraer del propósito de Dios y sembrar duda en su provisión. Deuteronomio 8:18 nos recuerda: «Acuérdate de Jehová tu Dios,
porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La provisión viene de Dios, no de la fuerza humana. El ataque financiero se evidencia en pérdidas constantes, puertas cerradas o esfuerzos que no rinden fruto. En algunos casos, se debe a mala administración. En otros, es un ataque espiritual directo. Malaquías 3:10 nos enseña la importancia de la fidelidad en los diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La estrategia es confiar en la provisión divina, ser responsables con los recursos, practicar la generosidad y romper toda maldición de pobreza con oración y obediencia. Ataduras al pasado. Uno de los ataques más sutiles es mantener al creyente atado a lo que ya quedó atrás. Pecados pasados, errores, heridas emocionales o traiciones. Esto impide avanzar hacia la plenitud en Cristo. 2 Corintios 5:17 proclama: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El enemigo busca que recuerdes tu pasado con culpa y vergüenza, haciéndote sentir indigno del amor de Dios. Pero Cristo ya pagó en la cruz y te hizo libre. Filipenses 3:13-14 nos anima a mirar hacia adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Romper con las ataduras del pasado significa perdonarte, perdonar a otros y aceptar el perdón de Dios. No puedes avanzar mirando constantemente atrás. Negligencia espiritual. Uno de los ataques más peligrosos es el que pasa desapercibido. La negligencia espiritual. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino de forma lenta y silenciosa. Empieza con pequeñas decisiones. Hoy no oraré. Mañana leo la Biblia. No iré al culto esta semana. Poco a poco, el fuego interior se apaga. Hebreos 2:1 advierte: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La negligencia debilita la fe y abre la puerta a otros ataques. Satanás no siempre necesita tentar con pecados evidentes. A veces solo necesita distraerte para que descuides tu relación con Dios. Apocalipsis 2:4-5 nos llama a reflexionar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. La forma de vencer este ataque es reavivar la disciplina espiritual, orar con constancia, leer la palabra con hambre, congregarse con compromiso y servir con pasión. La fe no se alimenta de emociones, sino de obediencia diaria. Ataques a la salud. Aunque no todas las enfermedades tienen un origen espiritual, en algunos casos el enemigo puede intentar atacar la salud para debilitar la fe y detener el propósito de Dios. Lo vemos en la Biblia con Job, quien fue golpeado físicamente, no por un descuido, sino como parte de un ataque espiritual. Job 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Cuando enfrentas problemas de salud inexplicables o que parecen tener una raíz más profunda, es necesario orar con autoridad y fe. Santiago 5:14-15 nos enseña: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Esto no significa que debamos descuidar la medicina o el cuidado físico. Dios puede usar medios naturales y sobrenaturales para sanar. Lo importante es reconocer que Cristo tiene poder sobre toda enfermedad y declarar su señorío sobre nuestro cuerpo.
Confusión espiritual. Otro ataque común es la confusión. El enemigo siembra dudas sobre la voluntad de Dios, hace que cuestiones tu propósito, tus decisiones o incluso tu fe. Esto lleva a la indecisión, el miedo y la parálisis espiritual. 1 Corintios 14:33 afirma: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La confusión se manifiesta como inseguridad constante, incapacidad de tomar decisiones o contradicciones internas. Muchas veces viene acompañada de falsas doctrinas o consejos que suenan bien, pero no están alineados con la palabra. Efesios 4:14 advierte: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La solución es profundizar en el conocimiento bíblico, pedir dirección al Espíritu Santo y buscar consejo sabio. Dios habla con claridad cuando nuestro corazón está dispuesto a escuchar. Orgullo y autosuficiencia. El orgullo es uno de los ataques más sutiles, pero más destructivos. Nos hace pensar que no necesitamos a Dios, que podemos hacerlo todo con nuestras propias fuerzas. Este fue el pecado de Lucifer y sigue siendo una de las armas favoritas del enemigo. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando el orgullo se instala en el corazón, la oración disminuye, la dependencia de Dios se desvanece y el enfoque se desplaza del reino a uno mismo. Incluso el servicio a Dios puede volverse un acto de vanagloria. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad no es debilidad, es reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Mantener un corazón rendido nos protege de caer en la trampa del orgullo, maldiciones generacionales y pactos. Aunque en Cristo somos libres, muchas personas siguen cargando con consecuencias espirituales heredadas de sus antepasados. Prácticas ocultistas, idolatría, pactos satánicos o maldiciones declaradas sobre la familia. Estas cadenas pueden manifestarse en patrones repetitivos de pecado, enfermedad o ruina. Éxodo 20:5 advierte: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero Cristo rompió el poder de toda maldición en la cruz. Gálatas 3:13 declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Para cortar con estos lazos es necesario renunciar a todo pacto con las tinieblas, confesarlo en oración, romper toda declaración maldita en el nombre de Jesús y proclamar la nueva identidad como hijo de Dios. Conclusión: los ataques espirituales son reales, pero no son invencibles. Dios nos ha dado autoridad, armas espirituales y su Espíritu Santo para resistirlos y vencerlos. La clave está en permanecer firmes en la fe, vivir en obediencia, caminar en santidad y depender completamente de Cristo. Efesios 6:12 lo resume así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que no temas. Si estás en Cristo ya eres más que vencedor. Ninguna estrategia del enemigo puede derrotarte cuando permaneces bajo la autoridad y el poder del Señor. Romanos 16:20 nos da la promesa final: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Mensaje final: no importa cuál sea el ataque que enfrentas, en tu mente, tu familia, tu salud o tu espíritu, recuerda que Cristo ya venció. Él pelea por ti, te fortalece y te sostiene. Solo permanece firme, porque la victoria ya fue ganada en la cruz. No te quedes a medias. La siguiente enseñanza te va a equipar aún más. Toca el video que ves en pantalla y sigue creciendo en fe y espiritualmente.